Bienvenido de nuevo a otro episodio de What's Up Prof. Hola Martín. Sí, bueno, hoy nuevamente estamos mirando los eventos actuales. ¿Te despertaste bien esta mañana? Me desperté, pero hago algo diferente. Bueno, está bien. Espero que no estemos para despertarnos, sí. Así que pidamos al Espíritu Santo que nos ilumines y nos ayude en esta discusión para que podamos estar despiertos. Estemos despiertos para trabajar. Padre Celestial, gracias por bendecirnos y gracias por darnos la oportunidad de hacer estas discusiones. Una vez más le pedimos que ilumine nuestras mentes con el Espíritu Santo, que guíe nuestras mentes e ilumine todo lo que tenemos que hacer para dar a los espectadores. En el nombre de Jesús, amén. Pensar que incluso piensan en terminología como despierta, ¿sí? Para describir una situación. Suena como un patrón de pensamiento, sí. Suena como la era de la ilustración, sí. Y no puedes creer que algo tan ridículo pueda suceder. Entonces, solo para decir, cuando llegó su era de la ilustración, el hombre era más alto de pensamientos. Es lo mismo con estas cosas. ¿Sabes, Martín? Si vuelves a la Biblia, lees lo que dijo Salomón. Él dijo, no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Fue Sodoma y Gomorra se perdió? Exactamente. Cuando los israelitas y las tribus de Benjamín fueron castigados, finalmente quedaron solo 60 de ellos y solo encontraron un pueblo que no participó en el castigo de Benjamín. Y solo sacaron a 400 jovencitas, luego necesitaban 600 y luego necesitaban robar otras 200 para que la tribu no desapareciera. ¿Y cuántos miles y miles de personas murieron para que este problema sea resuelto? Creo que ahora nos dirigimos hacia un momento terrible de zarandeo. Exactamente, porque Israel no escapó del castigo. Entonces significa que no escapará a la iglesia, tampoco escapará a la iglesia, se extenderá a la iglesia y eso será un gran problema fuera de la iglesia. Sodoma y Gomorra estaban fuera de la iglesia, sí. Entonces en ese momento allí Lot y su familia estaban bien atrincherados, de modo que la mayoría de ellos ni siquiera querían moverse, sino que murieron en esa ciudad o en esas ciudades. Pero dentro de la propia iglesia parece que todo no era demasiado aceptable. Ya sabes, incluso las hijas de Lot eran bastante despiertas, sí. Tenían algunas ideas bastante raras. Y así, eventualmente se extendió incluso en la iglesia. Y cuando los israelitas fueron a castigar a Benjamín, el Señor primero permitió que los otros también fueran castigados, miles y miles. Y Judá murió, y luego las otras tribus murieron, y el Señor eliminó a los despiertos hasta que estuvieron de acuerdo. Así que eso es lo que debe suceder en la iglesia. Pero hoy no vamos a hablar sobre la iglesia. Vamos a mirar a Sodoma y Gomorra, y primero vamos a mirar al mundo, ¿bien? Y entonces sabrás si estas cosas comienzan a infiltrarse en la iglesia. Entonces hagamos que Benjamín tenga cuidado. Benjamín, cuídate. Y todo Benjamín no querían entregar a esos criminales porque se identificaban con ellos. Así que cuidado con que no te identifiques. Seamos un poco tipológicos antes de comenzar con esto. Así que tú has titulado esto los Grammys, Super Bowl, políticos y la unidad cristiana. La razón por la que tiene todas estas cosas es para hacer oscilar el péndulo. Así que pones todas las palabras de moda allí, ¿verdad? Sí, eso es. Y ahora son la clave para la unidad cristiana. Y desafortunadamente también es una unidad cristiana falsa, sí. Así que en realidad eso es lo que quiere decir, por supuesto. Bueno, el mundo se está volviendo cada vez más liberal. No sé si se puede clasificar esto como el despertar
pero todo es parte de la liberación de los patrones de pensamientos del mundo. Bueno, si tomas la parte de despertar, los transgéneros, LGTBQ, y el mundo de las drogas, y el mundo del amor y todo esto, es parte de eso. Obviamente, es parte del movimiento del despertar. Ahora sé que nuestros nuevos espectadores probablemente lo sepan, pero tú estabas prácticamente en ese mundo antes de convertirte en nerd. Sí. Tú y tu esposa eran DJs en fiestas rave clandestinas. Y esas escenas de drogas eran gran parte de ella. Y claro, no se queda con las escenas de las drogas, que va con las otras escenas también, donde todo va. Y si es género o si es transgénero, el final es la distinción que se vuelve tan borrosa que no hay nada. La cuestión es que hay una cosa que también escuchas muchos en estos días. Es la palabra amor, sí. El desfile del amor. Todo esto, especialmente las escenas de baile electrónico, tiene mucho que ver con el amor. Pero eso es, como hemos dicho, la distorsión. No es amor, es libertinaje. Entonces, Martin, ¿eres un tizón arrebatado del fuego? Oh, sí. Bueno, todos lo somos, así que todos somos bienes dañados. Pero me alegro de que estés sentado aquí hoy. Doy gracias a Dios porque no se dio por vencido. Muy bien. Ok, aquí hay un artículo que dice que Vancouver se embarca en un audaz experimento para despenalizar las drogas duras. Primero comenzó con la marihuana y luego finalmente la despenalizas y luego pasas a la siguiente y todos los alucinógenos se están volviendo legales porque básicamente estamos viviendo en un mundo meta. Entonces, ¿por qué no crear incluso el cuerpo de la meta para adaptarlo? Realidad para coexistir con lo virtual. Pero también quiero decir, verás, una vez más, ok, no particularmente todas estas drogas extrañas, pero la marihuana, por ejemplo, una vez más, siempre he dicho que esto es para mí un problema cuando empiezas a recibir términos médicos y todas esas cosas para justificar por qué puedes hacer algo. Sí. Entonces, si es medicinal hacerlo, eventualmente, exactamente, ahora, bien, ¿es medicinal o es bueno para la depresión? Verás, una copa de vino también es bueno para tu corazón, así lo afirman ellos. Pero la evidencia dice lo contrario. Los médicos afirmaron en los años 50 que fumar era bueno para los pulmones, exactamente. Entonces, ahí es donde siempre comienza. Y si piensas en todas las drogas que son realmente legales, como la cafeína, por ejemplo, o la teobromina que se encuentra en los productos de cacao y chocolates, todas son drogas legales, son narcóticos, sí. Pero son el primer paso. Y luego pasas al siguiente y al siguiente y al próximo. ¿Sabes qué? Eventualmente, si les preguntas a cualquiera que haya sido adicto, bueno, no conozco a nadie. Yo sé, bueno, si les preguntas si salen de esto, ¿a qué es lo primero que vas? Son a las legales, sí. Y se vuelven adictos a la cafeína y ni siquiera se dan cuenta. Cuando me convertí en adventista, no lo hice y dejé de beber alcohol. Lo primero que agarré fue una Coca-Cola, por supuesto, y ni siquiera me di cuenta. ¿Por qué? Porque hay una razón por la cual la cafeína es adictiva, sí. Y 1 al día, 2 al día, si no puedes dejarlo, entonces es una adicción. Eso es absolutamente lo que es. Entonces, de todos modos, 4 años después de legalizar la marihuana recreativa, Canadá volverá a mostrar su política progresiva de drogas bona fides el 31 de enero cuando entre en vigor una ley para despenalizar la posesión personal de drogas duras en la Columbia Británica. La provincia ya no perseguirá penalmente a los adultos mayores de 18 años que fueron atrapados con menos de 2,5 gramos
de drogas duras, incluida la heroína, la morfina, el fentanilo y la cocaína. ¿Qué le pasa a ellos? Bueno, esa es una señal de los tiempos. Lo que es inaceptable en la palabra se vuelve aceptable para la sociedad. Y por supuesto, la palabra tendrá que dejarse de lado pronto. Tendrán que criminalizar la palabra, sí, como hicieron, por ejemplo, con el movimiento LGTB en Canadá. Sí, e incluso si citas esos versículos de la Biblia, puedes meterte en serios problemas. Así que siempre he dicho, ya sabes, cuando me preguntaron, ¿cómo te sientes acerca de estas cosas? Y luego diría, probablemente lo mismo que Dios siente por ellos. Y decían, ¿cómo se siente Dios acerca de ellos? Y usted tiene los recursos, ve y léelo por ti mismo. Ahora, esa es la forma en la que me rodearon. En cambio, se les ofrecerá información sobre los programas sociales y tratamientos, si así lo solicitan. Así que el experimento tendrá una duración de 3 años. Espero que cuando termine el experimento, el mundo también termine. Yo también lo espero. Digo, ojalá. Entonces, y sigue un movimiento que también se hizo en Portugal. Fue el primer país en despenalizar las drogas duras en el 2001. Y el estado estadounidense de Oregon, que lo hizo en el 2020. Los turistas a menudo se sorprenden al ver en los callejones de Los Ángeles, cerca de algunas de las principales zonas comerciales, llenas de adictos a la heroína. Ahora, estuve en la Columbia Británica muchas veces. Y cuando tú caminas por el área de CBD en el centro de Vancouver, en todas partes tú encuentras agujas. Y hay lugares específicos, como monumentos o algo donde se sientan. Todo está lleno de agujas en el suelo. Es absolutamente horrendo. Y tú pasas por delante de algunas de estas caras. Están tan espaciados. Los ojos están totalmente vacíos. Y te preguntas, ¿de eso se trata la humanidad? ¿Que estén vacíos? Mientras que Dios dice, he venido para daros vida en abundancia. Estas cosas te prometen una vida de vacío, sufrimiento y eventual muerte. Muy triste. Y lo despenalizan. Bueno, es parte de las señales de los tiempos, así que no debemos quejarnos. Afortunadamente, este experimento solo durará 3 años y con suerte terminará con ellos. Pero, ¿crees que este tipo de cosas también pueden conducir a lo que en realidad estamos hablando? Este péndulo a un mayor impulso de lo que la gente quiera deshacerse de esto. Bueno, tendrás padres que verán los efectos en los hijos. Algunos padres, por supuesto, alientan a sus hijos porque ellos mismos usan drogas. Pero todavía hay un gran núcleo que se da cuenta de que hay algo inherentemente malo en todo esto. Y eventualmente, la presión cuando ven los resultados y las vidas destruidas, donde la gente dirá que esto ha ido demasiado lejos. Creo que sí, porque si escuchas cómo hablan las personas religiosas, la derecha religiosa, por ejemplo, esta es una de las cosas que realmente los está irritando. Sí. Bueno, vamos a ver a dónde va. No queremos anunciar lo que el mundo está haciendo, pero ya es tan evidente que podríamos hablar sobre algunos de estos temas. Entonces, Martin, si miramos lo que sucedió en los Grammys, las actuaciones que hubo allí, que fueron elogiadas como grandes instituciones y recibieron los premios y elogios. Y todo se trataba del transgenerismo y todos estos temas para hacerlo popular. Sí, así que realmente me recuerda el estado de cosas de algunas de esas personas en Sodoma y Gomorra y los benjaminitas. Exactamente. La Biblia es tan precisa, sí, cuando dice que será como en los días de Noé y también como en los días de Lot. Creo que Levítico y Deuteronomio y todos estos libros deben ser increíblemente impopulares. Oh sí, oh sí. Sí, Levítico 18, 19, 20, 21. Si la gente leyera eso y lo comparara con el área de Lot,
Se reiría como... Veamos qué pasó en los Grammy. Solo lo mostraremos un poco y luego tendremos una charla al respecto. Más temprano en la noche, la pareja ganó el premio a la mejor interpretación de un dúo pop por su exitosa canción Sin Santidad. Y mientras aceptaba el premio, Kim estaba tan emocionada de hacer la historia como la primera mujer transgénero en ganar en la categoría. San gentilmente quiso que aceptara este premio porque soy la primera mujer transgénero en ganar este escenario en una jaula rodeada de bailarines con látigos. San lució un rojo brillante rematado con cuernos mientras cantaba la canción para la audiencia y la multitud se volvió loca por su actuación. No tenemos que mostrar más. Es mejor no hacerlo. Mejor no hacerlo. No queremos glorificarlos. Es interesante. Llevan el rojo y llevan los cuernos, por lo que no tienen reparos en mostrar el origen satánico de sus patrones de pensamientos. Y recuerdas, no hay restricciones de edad en los Grammys. Así que los niños todos están viendo este programa. Ahora, también he mirado algunos comentarios sobre esto, y especialmente las personas que lo promueven. Y las personas estaban escribiendo en contra. Ok, no estaban satisfechos y ahora son abiertamente satánicos. Y hubo gente que dijo, ¿por qué? Esto es solo arte. Esto no es arte. Esto es, de acuerdo con las escrituras, esto es una abominación. Y ni hablemos de que un hombre no puede usar lo que le pertenece a una mujer, etcétera, etcétera. Así que es solo una mentalidad. Ahora, siempre hemos dicho que no estamos en cajas de jabón. Somos solo observadores, ¿sí? Estamos tratando de ver a dónde lleva esto, ¿sí? No entrando en el meollo del asunto en cuanto a por qué y para qué y qué tan mal está, etcétera. Esa es la caja de jabón. Y todo eso está allí en la Biblia, en cualquier caso. Así que estamos dando un paso atrás y diciendo, ok, ¿hacia dónde nos lleva esto? ¿Por qué ahora está así en tu cara? ¿Es para despertar ciertas sensibilidades? La Biblia dice que los impíos obrarán impíamente y los demás se disgustarán. Y esta división es cada vez mayor, ¿verdad? Sí, esa es la cosa. Están frotando. ¿Llegará finalmente a un punto de choque? La Biblia dice que sí. El rey del norte, el rey del sur vendrán a un choque, aunque se sienten en la misma mesa. Así que por un lado, tú tienes lo que están para la agenda del despertar. Y por supuesto, la administración actual en los Estados Unidos está en gran parte de ese lado de la agenda. Y luego en el fondo están los que se oponen. Y por supuesto, el gobernador DeSantis es uno de los que habla bastante en la esfera y su popularidad se está disparando. Sí, en realidad, tal vez se esté convirtiendo en un rival de Trump. Podría ser. Veamos a dónde lleva esto. Veo que Trump tiene todo tipo de apodos para él y hacen bromas sobre él. Todo es parte del juego. Oh, sí. Hacen esto en Davos. Lo hacen la próxima semana. Todas estas élites entran, ya sabes, en el Foro Económico Mundial. Y básicamente, ya sabes, su visión es que manejan todo. Y todos los demás son como un oleaje, como un campesino. Dicen que buscan energía, SEG, todas estas cosas. Y ve la administración de Biden en... Luego, la siguiente. Lo de la estufa de gas, está bromeando cómo necesitamos, quiero gasolina, quiero decir, imagínense, cuántas personas habían atravesado el huracán. No tenía energía de inmediato, pero pudimos encenderla. Así que no puedes ir por este camino. Pero eso es exactamente lo que quieren hacer. Y realmente está debilitando a la sociedad occidental, los valores occidentales. Pero detrás de mucho de esos está el PSC. Ya sabes, esas personas están allí, ellos son de élite. Pero ya sabes, es realmente una especie de títere detrás de la cortina en muchas de estas cosas. Muy problemático. Creo que la dirección a la que quieren ir y lo que he dicho en Florida es que ese tipo de cosas que salen de Davos, esa política, no estarán aquí en Florida. Así que, Martin, para decirlo en pocas palabras, para muchos esto suena como la voz de la razón.
y el otro lado suena como la voz de la locura. Sí, sí. Dependiendo de qué lado debe estar. No nos estamos subiendo a una caja de jabón. Aclarémoslo de nuevo. Lo interesante es que algunas de estas cosas son tan ridículas como prohibir las estufas de gas por el bien del medio ambiente. Eso es tan patético que cualquiera debería verlo. Y te preguntas, ¿cómo puede la gente ser tan estúpida? Bueno, solo tengo que poner otro aquí. Ellos quieren reducir las dosis de anestesia porque ahora también se está comprometiendo con los gases de efecto invernadero. Así que prefiero tener algo de dolor por ingesta de dolor. Entonces no me voy a quejar. No queremos llegar a esta verdad. Después de todo, en la Edad Media simplemente los arrancábamos. Así que será mejor que sonrías y lo soportes. Entonces, ¿por qué harían algo que obviamente lo hacen parecer ridículos a los ojos de algunos? Es un juego. Es una agenda. Y me pregunto si están sentados y planificando qué es lo siguiente que podemos hacer para irritar a las personas. Verás, estaba pensando en esto porque el problema es que estoy seguro de que muchas personas que son parte de este juego ni siquiera saben que son parte de este juego. Probablemente lo están jugando también, que muchos no lo hacen. Ellos no lo saben y debes recordar que quien se sienta detrás de todas estas tonterías es el mismo Satanás. Satanás mismo y sus compinches, los jesuitas y los caballeros de Malta. Así que tenemos este conflicto y entonces tendrás al lado ultraliberal haciendo lo suyo y luego tendrás a los conservadores haciendo lo contrario y otro gran jugador en este juego es por supuesto Disney. Oh sí, ahora debemos recordar que Disney fue fundado por Walt Disney, por eso se llama Disney y él era un masón de grado 33 y creo que está en algún lugar congelado porque él quiere resucitar cuando la tecnología esté disponible. Creo que va a permanecer en el hielo por un tiempo y luego tal vez otros 1000 años más o menos. Entonces habrá una resurrección. Sí, habrá una resurrección. Pero tenían una agenda. Y si miras lo subliminal en Disney, algunos de ellos son tan horrendos, tienen de todo. Desde el libertinaje subliminal hasta la pedofilia. Todo está allí escondido. Así que ahora, el New York Post dijo que Disney tiene un nuevo sheriff en la ciudad, el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Se jacta de que se encargará de ellos. Lo va a ordenar. Ellos van a seguir la línea. Ya no vamos a tolerar esta locura. Sí. Obviamente, esto no va a ser controlado por el estado de Florida. Así que Disney World está en Florida y Disneyland está en California. Y luego, por supuesto, también tienes otros mundos de Disney en otras partes del mundo. Así que no le vamos a permitir que se autogobiernen. Sí, porque eso es algo de Disneylandia en Florida. Lo estaban haciendo como su propio gobierno y sus propias reglas. Sí, así de poderosos son. Eso es lo que dijo DeSantis en la conferencia de prensa en Ocala el miércoles. Así que hay un nuevo sheriff en la ciudad y así será. Vamos a sacar a estos tipos y solucionarlo. Eso es básicamente lo que él está diciendo. Y la gente está vitoreando. Así que esto es interesante. Y luego dice, ha apuntado a Disney durante muchos meses desde que el ejecutivo de la compañía criticó públicamente la aprobación estatal de la ley de no decir homosexuales, respaldada por los republicanos. Y si los mira, Martin, ahí tienes a Disney. Él era un francmasón de grado 33. Así que estas personas están muy involucradas en la agenda masónica. Orden a través del caos. Para crear orden a partir del caos. Luego, por otro lado, en el lado conservador, también están los masones. Y algunos de ellos son miembros de los Skull and Bones, como mencionamos. Y se ha hablado mucho en internet. ¿Dónde encaja Ron DeSantis en esto? Y aquí hay un artículo en The Capitalist. ¿Es Ron DeSantis un miembro de los Skull and Bones? ¿Es antivacuna? ¿Es Florida un estado bajo en vacunas? Así que solo algunas de las preguntas. Entonces The Capitalist
confirmó a través de una fuente bien ubicada que DeSantis no estaba con los Skull and Bones. Pero solo están especulando. Bueno, no estoy seguro. Debo decir, pertenece a las sociedades católicas. Otros dicen que pertenece a otras sociedades. Entonces, habrá quienes sean conspiradores, conspiración. Pero ya sabes, si están en este nivel de gobierno, probablemente estén asociados en alguna parte, ¿no? Ok, entonces la fuente probablemente se refería a la membresía de DeSantis en Yale St. Hermos, que Wikipedia describe como una sociedad secreta abierta. Así que es parte de las sociedades secretas. Sí, y esa, la Hermos Society, también está ligada a alguna otra sociedad que tiene una cruz de Malta. Sí, así que todos están vinculados allí y a menudo son miembros de más de una sociedad y de diferentes escalones, donde se seleccionan 8 hombres y mujeres cada año según su nivel académico, su seriedad de propósito, madurez, individualidad, otros logros en la universidad. Este nombre, DeSantis, incluso aparece en la página de Wikipedia y en la sección de miembros notables. Entonces, su membresía con St. Hermos no es exactamente un gran secreto. Entonces, pertenece a sociedades secretas. Sí, pero lo interesante es que después de que salió este artículo, si intentas buscar su nombre ahora en esa página de Wikipedia, en la sección notable, no hay nada allí. Y hay bastantes personas que están indignadas por esto. Y hay videos en los que tú puedes ver que realmente hicieron eso. Así que pueden verificarlo. Creo que están tratando de crear la imagen del Señor limpio en este momento. Mi problema es que si esto fuera así, digamos, por ejemplo, porque la gente puede cambiar, ¿no? Y siempre le damos a la gente el beneficio de la duda. Pero si estuvo tan bien, como por ejemplo, tomemos a William Miller. Era un masón, sí, pero él renunció a la masonería porque se dio cuenta de algo, sí. Y tenemos la prueba de eso que se muestra. Entonces, en lugar de eliminar el nombre de Wikipedia, ¿por qué no simplemente defenderlo? Correcto. Así que ahora es interesante que mencionaste a William Miller. Él era masón y renunció a esa organización. Y José Smith, el profeta de los mormones, hizo exactamente lo contrario. Se jactó de haber sido inaugurado en los más altos grados de la masonería. Así que tú tienes todas estas cosas interesantes. Pero sin embargo, Martin, las universidades, estas cosas a menudo se asocian con las universidades. Así que las universidades en los días de antaño eran extensiones de las iglesias. Sí. Así que en realidad eran seminarios teológicos, en cierto sentido. Luego se convirtieron en institutos de aprendizaje. Y cuando los jesuitas intentaron destruir la reforma protestante, con la que han tenido mucho éxito, entonces ellos comenzaron este programa de aprendizaje contra el aprendizaje y se infiltraron en todas las universidades del mundo. Entonces, en cierto sentido, la agenda jesuita controla prácticamente todas las universidades. Sí, y el currículum escolar también, todo. Y ahí tienes este aprendizaje en contra del aprendizaje y excluye las escrituras. Sí. No puedes permitir que un pie divino entre por la puerta. Sí, excepto cuando llegas a Georgetown. Entonces tienes que estudiar el estilo jesuita de la Biblia. Y Georgetown, por supuesto, es el centro de estudio de la élite del gobierno estadounidense. Si quieres llegar a algún lugar en el gobierno, será bueno que vayas a Georgetown y te eduquen los enemigos de Dios y de los hombres, los jesuitas. Bueno, incluso los líderes médicos. Si quieres serlo, les dicen a todos qué ponerse y qué hacer, como Fauci. Al igual que el tío Fauci. Me alegro de que se haya retirado. Me pregunto quién será el reemplazo de los jesuitas. Solo por interés. Pero sin embargo, entonces en estos institutos de aprendizaje, te inician en el proceso. Y es realmente así que miran a esas personas que pueden ser de beneficio para la causa.
y los atraen e incluso cuando estaba en la universidad me invitaron para asistir a ciertas sociedades, pero yo era una clavija cuadrada en un agujero redondo y simplemente nunca encajé. Y entonces, nunca, ya sabes, me uní a ninguna de esas sociedades. Afortunadamente, pero me enojé mucho cuando estaba en la universidad, porque aparece un joven advenedizo y simplemente te pasa por alto y lo ascienden a la posición más alta. Y en realidad no ha hecho prácticamente nada. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué él? ¿Por qué sería esto? Y yo me enojé mucho, porque nunca me pasó a mí. Así que una vez fui a la dirección y les pregunté, disculpe, simplemente no entiendo por qué esta persona que acaba de asociarse con el departamento, acaba de recibir su doctorado, ¿por qué ahora ya él es un profesor? Ni siquiera tiene estudiantes de posgrado. ¿Qué está pasando aquí? ¿Hay algo que me esté perdiendo? ¿Y por qué sigo atascado donde estoy atascado? Y me dijeron, bueno, no hay puesto disponible en tu dirección por el momento. Lo siento mucho. Así que me molesté. Y luego recibí una oferta en otra universidad, una gran universidad en Sudáfrica, para venir y salir. Y dije, bueno, ¿qué puesto? Y por supuesto, tenían que subirme en uno. Entonces regresé a mi universidad y le dije, entonces ustedes dicen que no hay posibilidad de algo así, ya que estas son las personas que pertenecen a estas sociedades secretas que pueden llegar ahí. Dijeron ninguna en absoluto. Y yo dije, ok, aquí está mi renuncia. Gracias. Digo, ¿qué pasó? Dije, recibí una oferta de otra universidad. En el mismo día me ascendieron. Puesto vacante. De repente apareció del cielo. Entonces, si no perteneces a estas sociedades, debes abrirte camino hasta la cima si quieres llegar a algún lugar en este mundo. Pero de todos modos, él era un miembro o no era un miembro, no lo sé. ¿A quién le importa? Vamos a ver a dónde está. Bueno, veamos a dónde lleva esto. Entonces ya sabes, Martin, en la política tienes el negro y tienes el blanco y tienes el área gris. Y tienes algunos políticos que parecen saltar de una cerca a la otra. Y Lindsey Graham es uno de ellos. Y hay algunas personas que están hartas de él y dicen que está apoyando la agenda, o no necesariamente la agenda del trabajo, pero la agenda de Biden e incluso la agenda comunista. Y otros dicen lo contrario. Y algunos de ellos están a favor de alguna de las acciones y en contra de alguna de las acciones. Así que todo el debate se está agitando, ¿verdad? Constantemente. Somos observadores, ¿verdad? Estamos observando. Casi en condiciones de batalla del tipo de la Primera Guerra Mundial en el Este. Mi opinión es imposible desalojar a los rusos de los ucranianos a menos que tengan tanques. También creemos que los cohetes de mayor alcance ayudarán a detener la contraofensiva que se está construyendo en el este. El objetivo es desalojar a los rusos de Ucrania, ayudando al ejército ucraniano en ese esfuerzo, dándole las armas que necesitan para vencer a los rusos en el campo de batalla. ¿Cuántas veces has escuchado que nos gustan las políticas de Trump, pero queremos a alguien nuevo? No hay políticas de Trump sin Donald Trump. Yo estaba allí. Vivimos en un mundo peligroso. Ahora mismo. La buena noticia para el Partido Republicano es que hay muchas personas talentosas en los próximos años, pero solo hay una. Donald Trump. Solo hay un solo Donald Trump. Joe Biden es debilidad y la incompetencia nos ha llevado al borde de la guerra nuclear. Y ahora Biden está haciendo lo que dijo hace 10 meses que conduciría a la Tercera Guerra Mundial. Él está enviando tanques estadounidenses. Ha pasado mucho tiempo para que todas las partes involucradas busquen un final pacífico de la guerra con Ucrania antes de que esta catástrofe ya horrible se salga de control y termine conduciendo a la Tercera Guerra Mundial. Y esta sería una guerra como ninguna otra guerra, porque sería una guerra nuclear. Martin, ¿hacia dónde se dirige el mundo? ¿No se dirige hacia la paz? ¿Sí?
y la destrucción repentina, y luego destrucción repentina. Así que en algún momento debe haber alguna forma de paz, ¿sí? Lo cual no es realmente una paz, sino que conduce a la destrucción, sí. Porque toda esta guerra, quiero decir, probablemente podamos sentarnos en otra sesión y simplemente hablar sobre la guerra. La lógica que hay allí es absolutamente... no hay lógica. Quieren enviar a estos tanques. Se necesitan 42 semanas para que alguien aprenda a usar los tanques. Lo están estrenando ahora en Polonia, aparentemente, cómo usar los tanques. Entonces, eventualmente, como escuché decir a otra persona, o algún general o coronel, que por cada hora que funcione el tanque, se necesitan 2 horas de mantenimiento. ¿Van a enviar las tropas que van a hacer el mantenimiento con esto o simplemente van a tener muchos tanques rotos? Y tú ves, luego envías 40 tanques y luego hacen la pregunta de que 40 tanques marcarán una gran diferencia. Todo esto es una actividad importante. También he oído decir que estos objetos flotantes o de moscas voladoras no identificadas son una distracción para enfocar al mundo en lo que está sucediendo aquí arriba. Y China está haciendo esto y aquello y lo otro, mientras se salen con la suya, con el asesinato del otro lado, con su otro pequeño. Muchas veces han hecho eso antes, sí. Y luego convocan una reunión en la Casa Blanca para informar a la prensa sobre, ya sabes, de qué color era el globo, qué tipo de gas había en él. Y todo el mundo está enfocado en esto. Bueno, aquí en el otro lado están colocando sus cosas en posición. Los observadores se dan cuenta, sí. Tenían miedo de que uno de los objetos podría ser la Estación Espacial Internacional, que explotaran del cielo. Sí, eso podría ser una catástrofe. Bueno, ya volaron el oleoducto fuera del agua, así que también podríamos volar algo del cielo. Pero hay una agenda. ¿Y hacia dónde se dirige la agenda? Entonces tú tienes este argumento de que la administración Biden está fomentando la guerra al suministrar todo este armamento y Gran Bretaña quiere suministrar aviones o no van a suministrar aviones. Y Donald Trump dice, no, con Rusia deberíamos hacernos amigos, deberíamos trabajar juntos con Rusia. Entonces tendríamos paz mundial. Tú sabes, paz y seguridad, esta ideología. El péndulo eventualmente tendrá que oscilar en la dirección de la paz, sí, pero debido a que es una paz basada en una premisa falsa, conducirá a una destrucción repentina. Y una vez más, creo que hace un tiempo mostramos quién tiene que ser, digamos, el padre de la paz. Ahí es donde tiene el... Bueno, ¿será Trump o será DeSantis o será Pence? O tal vez una dama. Bueno, quien quiera que sea, ella estará respondiendo al otro padre. Todos están sujetos al hombre con el pequeño sombrero blanco en la cabeza. Por lo que el Papa Francisco dice que el deporte es una metáfora de la vida. Solo estamos lidiando con todos los problemas que están sucediendo en el mundo. Estamos mirando a la izquierda, estamos mirando a la derecha, estamos mirando el mundo, estamos mirando la guerra, estamos mirando las distracciones, las herramientas de distracción para mantener a la gente ocupada y mantener la agenda frente a sus ojos. Entonces, si vas a tener deporte, no solo vas a tener deporte, vas a tener trabajo en el deporte. Vas a usar camisetas LGTBQ o no. ¿Vas a doblar la rodilla o no? Vas a, ya sabes, etcétera, etcétera. Tiene que estar a la vista del público. Tienes que tener, como siempre hemos dicho, el rey del sur empujando contra el rey del norte. Ok. Entonces el Papa Francisco dijo que el deporte es una metáfora de la vida. ¿Qué dice el espíritu de profecía? Que debes arar los campos y plantar papas en los campos deportivos. Y sabes que eso es una sorpresa para el mundo. Es exactamente lo contrario de lo que el mundo te está diciendo. Sí, entonces la gente busca un área gris. E incluso dentro de esta iglesia,
estarán en gran medida en el área gris y no del lado de lo que dice la Biblia. Ya sabes, se levantaron para jugar, estaban interpretando la epopeya de Gilgamesh, recibiendo la pelota en el hoyo o en la red, que es la victoria del dios Sol sobre sus enemigos, que es la victoria de Lucifer sobre Cristo. Ya sabes, la gente no entiende esa historia. Entonces, el Santo Padre, eso es una blasfemia. Me cuesta leer eso. Digo a los presentes que cuando viajan para los campeonatos son llamados a dar testimonio de vuestro vínculo con la Santa Sede. ¿No es interesante que todas estas compañías de mega deportes pertenecen en gran parte a las organizaciones católicas y de los caballeros de Malta? Es una agenda católica. Es la agenda luciferina. Y tú sabes, incluso aquellos con los que simpatizas, como de Djokovic, por ejemplo. Tengo una gran simpatía por su causa. Y hay muchas cosas en que diría, bien hecho, defiende algo. Sabes, no permita que tu cuerpo sea maltratado y dictado por fuerzas fuera de su control. Estoy con él en esa causa. Pero la otra cosa es que siempre introducirán el lado religioso también. Eso es genial, ya ves. Y no para criticar a nadie. Cualquiera de las personas que hemos mostrado y que vamos a mostrar puede hacer las cosas bien con el Señor. Y probablemente puedan, si quieren, jugar un papel importante al final, dando el fuerte clamor. Sí, porque una vez que entienden el problema, pueden estar a mitad del camino. Y eso sería una ventaja. Así que aquí hay un video que fue elaborado por el canal de Renan Video. Solo echemos un vistazo a Djokovic y otras cuestiones. Bill Gates estuvo presente en el estadio cuando Novak Djokovic ganó el abierto. He aquí el chico cristiano que se enfrentó a los anticristianos y ganó su libertad. Quiero felicitar a todos los que celebraron la Navidad el 7 de enero, a todos los cristianos ortodoxos. Les deseo paz, amor, y lo que Novak Djokovic está haciendo en este momento es lo que el mundo necesita ver desesperadamente. ¿Lo entiendes? No lo estoy citando como alguien que debería liderar nuestro movimiento. Estoy hablando de la figura pública que está presentando un ejemplo de cómo terminamos saliendo de esta pesadilla. Es Djokovic. Antes de ser un atleta, dice, yo soy un cristiano ortodoxo. Este año ha producido los peores burladores de Dios en toda la historia del mundo. Tuvimos a un bebé que se burló de la muerte de Jesús en la cruz. Kendrick Lamar ofendió a los cristianos de todo el mundo cuando se presentó en Glastonbury con una corona de espinas con incrustaciones de diamantes. Así que sí, cuando el atleta número 1, sin duda el tenista del mundo, sale y dice, primero soy cristiano, eso importa. Harrison Butker es pateador de los Kansas City Chiefs. Un jugador estrella, él está para muchos viviendo el sueño. Después del entrenamiento, Harrison cambia, pero no a lo que esperarías. Se pone una sotana y sirve en la misa en latín. ¿Qué es lo que obtienes de la misa en latín? Bueno, número 1, la reverencia por la Eucaristía. Si vas a una misa en latín, que recibe la comunión de rodillas sobre la lengua y hay una fuerte comprensión del santuario, hay una fuerte comprensión del altar en el sentido de que es un sacrificio que está ocurriendo. Muchas parroquias y muchos jóvenes están comenzando a darse cuenta de la belleza de la misa en latín, que ese es el fundamento de la fe católica. Lo que el mundo necesita desesperadamente en este momento son héroes. Necesitamos personas que defiendan la fe, necesitamos héroes cristianos, personas dispuestas a ponerse de pie y luchar. ¿Es eso parte del movimiento de oscilación del péndulo? Realmente lo creo. Así que deja que el mundo vaya tan mal como sea posible y luego volvamos a balancear el péndulo a los valores
cristianos, normas cristianas. El mundo necesita de estos héroes. Ahora, hemos dicho esto todo el tiempo. Ahora mi corazón está con ellos. Eso va para todos. Esto es diferente. Y me gustaría que pudieran entender el conflicto en el sentido de la gran controversia entre Cristo y Satanás. Y la gente es engañada. El gran sacrificio de la cruz, Martin. Simplemente contemplar el gran sacrificio de la cruz, que se reduce a un bocado de pan en lugar de que el pan se convierta en un recuerdo del gran sacrificio de la cruz. Se convierte en el medio de salvación en sí mismo. Es una distorsión horrenda de una gran verdad. Y la gente está atrapada. Lo son, y lo son porque son sinceros en lo que hacen. Pero están tan sinceramente engañados. Sí, deseo que todo el mundo entienda. Despiértalos, sí. Pero va a llegar a alguna parte. Va a llevar a la paz y luego a la destrucción. Y esto es dentro de la Iglesia Católica que acabamos de mostrar ampliamente. Hay una gran pelea en la Iglesia Católica. En realidad, el Rey del Sur adentro está empujando en contra, porque el secularismo liberal está empujando en contra el lado más conservador. Y este conflicto va a crecer hasta que los conservadores digan que hemos tenido suficiente políticamente, religiosamente, todos juntos. Así que debes tener este impulso de la izquierda y debes tener el contraataque de la derecha. Y la Biblia dice, ¿quién será el eventual ganador? Así que aquí hay un artículo interesante de la BBC. El moderador Kirk se une al Papa en la histórica peregrinación de Sudán del Sur. Ahora, Kirk, por supuesto, es la iglesia en los países escoceses. El moderador de la iglesia de Escocia ha descrito su histórica peregrinación con el Papa Sudán del Sur como señal de la unidad de los cristianos. Esta es la primera vez que Greenshire le dice a la BBC, desde la Reforma, que se remonta 500 años atrás, que las tres tradiciones muy distintivas, si es que alguna vez se juntaron, hicieron algo como esto, es una señal de unidad cristiana. También lo hace la Iglesia de Escocia, que es presbiteriana, que es calvinista. Luego está la Iglesia de Inglaterra, los anglicanos, que es un movimiento protestante que ha regresado al redil de Roma a través del movimiento de Oxford. Y luego está el mismo Papa. Así que, Martin, esta es la gran catástrofe, la gran unidad que se está produciendo en las iglesias, que eventualmente conducirá a la implementación de la marca de la bestia. Sí. ¿Y cuál es la posición de este Papa? Bueno, el Papa y los líderes protestantes denuncian las leyes contra los homosexuales. Así que están fermentando por un lado, sí, y tienen a los católicos conservadores y a los católicos de misas latinas discutiendo del otro lado. Así Francisco y los líderes de la iglesia protestantes en Inglaterra y Escocia han denunciado la criminalización de la homosexualidad. Y sus comentarios fueron respaldados por el arzobispo de Canterbury y el moderador de la iglesia de Escocia. Así que todos juntos están impulsando una agenda. Lo estamos viendo parados en sus llamadas cajas de jabón, jugando un juego. Sí, esto es como si tuvieran el propósito de agitar a propósito y avivando el fuego. Y luego vamos un poco más allá con el despertar. La Iglesia de Inglaterra vota para ofrecer bendiciones a las parejas del mismo sexo. Ahora bien, el Papa no va tan lejos como para decir que la Iglesia Católica lo hará. Pero dice que no deberíamos tener leyes contra los homosexuales y los gobiernos, el mundo secular, el sistema judicial deben sancionar los matrimonios homosexuales. Ahí es donde va. Así que manténganlo fuera de la iglesia, pero háganlo allí. Martin, ¿está bien hacerlo allí y no está bien hacerlo en la iglesia? ¿O es pecado? No importa de qué manera lo mires.
Está bien, durante la semana puedo robar un poco y hacer un poco de esto, pero el sábado o durante la iglesia, entonces no hago nada de eso. Más bien, llámalo domingo, primero de la semana, primer día de la semana. Sí, de lo contrario me pones nervioso. Ok, el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, y el arzobispo de York, Stephen Cottrell, dijeron en un comunicado: ha sido un largo camino para llegar a este punto. Por primera vez, la Iglesia de Inglaterra dará la bienvenida públicamente, sin reservas y con alegría, a la pareja del mismo sexo en la Iglesia. Ahora, si observas la forma en que votaron, Martín, es interesante, porque en lo que respecta al liderazgo, los obispos, etcétera, fueron casi unánimes, no del todo, casi unánimes, al decir, sí, hagámoslo. En cuanto al clero, hubo una ligera mayoría que dijo, sí, hagámoslo. Cuando salió a la luz de los laicos, eran incluso un grupo más pequeño, el que decía, hagámoslo. Así que la iglesia está realmente dividida. Y todo lo que puedo decir, a lo que no estaban contentos con esta decisión, salid de ella, pueblo mío, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados. Y Martín, además de todo esto, tenemos el debate del aborto, ¿no? A la administración que actualmente está en el poder diciendo que estamos a favor del aborto. Y luego están los que están en contra del aborto y está este debate masivo. Ahora, todos estos debates, ya sea que tengan lugar en el deporte, ya sea que tengan lugar en la comunidad LGTBQ, ya sea que tengan lugar en el frente del aborto, todos ellos se mantienen frente a la vista del público, fermentando, fermentando, fermentando. Debemos preguntarnos por qué y hacia dónde se dirige. Nunca lo olvides, porque de eso se trata realmente. Así que echemos un vistazo a eso. Los obispos católicos exigieron que los dólares de los impuestos federales no financien el aborto. Y ellos dijeron que deberían hacerlo. Y luego denuncian cómo los campeones del aborto están siendo honrados y reciben todos los elogios, mientras que los métodos que se utilizan son tan horrendamente grotescos. Así que echemos un vistazo a lo que está pasando allí. Ahora, los obispos exigen que los dólares federales no financien el aborto. No todos están haciendo eso. No todos están haciendo eso. Ellos dicen, este es Francisco, ellos dicen que esta es una persona quien piensa muy diferente a nosotros. Cierto, pero no importa. Tenemos que mirar a las personas en lo que realmente hacen. ¿Y qué hizo esta criatura? Bueno, antes de que fuera legal, ideó un aparato, una especie de aparato de succión mediante el cual pudo exterminar personalmente a 10,000 bebés en Italia, antes de ponerse en pie de guerra y convertirse en campeona del aborto legal en Italia y del divorcio legal y drogas y todos los demás. Ella es un amor. Entonces, ¿qué está haciendo Francisco reuniéndose con ella? ¿Por qué está haciendo eso? Aquí, para presentar el premio Sancuni a Emma Bonino, está el cofundador del grupo internacional George Soros. Así que ahí lo tienes, Soros, Francis, pro aborts, grandes y pequeñas. Y vas a culpar a Joe Biden por pensar que tal vez el Papa no es realmente tan pro vida, después de todo. Dijiste eso de contratar a un asesino a sueldo. ¿Recuerda? Vas a culpar a Reagan y a Donald Trump por ablandarse con el tema de la homosexualidad de repente. Así que, Martin, ellos tienen una agenda seria en todo esto. Y la forma en que acabamos de verlos eligiendo bandos, definitivamente tomas una caja de jabón y te subes a ella y eliges bandos. Pero te pierdes el punto en cuanto a por qué están haciendo esto y hacia dónde se dirige.
Elegirán bandos y eventualmente casi llegará, si no llega, a un punto de guerra civil. Y luego eventualmente dirán hasta ahora, y hasta ahora caerán aún más e introducirán leyes draconianas para detener todas las llamadas locuras. Y dentro de esas leyes tendrás otras leyes que están escondidas allí y que conducirán a la destrucción. Ahora, ¿hasta dónde llegó esto? Es un artículo en News. Los legisladores usaron broches para mostrar soporte a varias causas. Y ellos llevaban broches diciendo aborto. Y es interesante que la OP tiene una forma de corazón, básicamente diciendo amamos el aborto. Estamos en tiempos bíblicos. Estamos en tiempos en que Moloch está siendo exaltado ante el mundo. Diciendo esto, estoy subiéndome a una caja de jabón. No. Debo retroceder, sí. Pero no significa que reconozcamos que algo de esto es bueno. Es que, quiero decir, ¿qué está pasando en tu cabeza? Si tú amas los abortos, hay algo que debe andar mal. Hay algo mal. Pero se supone que debe ser así. Porque se supone que debes estar tan horrorizado que eventualmente te regocijarás cuando el péndulo oscile. Exactamente, esa es la meta. Entonces, ¿cómo tienes que mirar esto? Tienes que mirar esto de la manera en que Dios lo miraría. Sí, con tristeza en tu corazón que estas personas estén tan perdidas. Pero Martin, ¿las otras personas no están igualmente perdidas? Esa es la parte muy triste de esto. Entonces, ¿qué los salvará al final? Los mensajes de los 3 ángeles deben ser proclamados para abrirle los ojos. Y luego, si pueden abrazar la verdad, pueden tomar una posición y salir de ella, pueblo mío. Y no seas partícipes del pecado, ya sea el pecado de un lado o el pecado del otro lado. Bueno, Martín, la lluvia está cayendo de nuevo. No ha parado, sí. El patio no se ha secado. Ahora estamos sentados. Hemos tenido más lluvia en los últimos 14 días de lo que normalmente recibimos en todo un año. En realidad, en una semana. En una semana, sí. En 7 días, sí. Bueno, el senador demócrata Edward Markey de Massachusetts usó un broche con la palabra aborto, escrita en letras mayúsculas. Estoy usando mi pin de aborto de la PPFA al estado de la noche de la dirección sindical. Markey escribió en Twitter, el aborto es un cuidado de salud esencial y tenemos que codificar este derecho. Esto es para traerlo a la atención del público para fermentar el debate. Otro artículo en esta línea. El trabajador de la caridad cristiana se enfrenta a un posible tiempo en la cárcel. Multa, después de hablar sobre dejar el estilo de vida LGTB. Entonces, Martin, no puedes dejar ese estilo de vida. No tiene permitido hablar de eso. Criminalizan si realmente quieres hablar y decirle a alguien más que tú lo has dejado. Sí, pero tú puedes ir a la escuela y decirle a la gente que se unan. Eso es correcto. En Gran Bretaña y en otros países es ilegal hacer lo que llaman proselitismo. En otras palabras, no se le permite convencer a la gente de que su estilo de vida es incorrecto. Así que es bastante seguro permanecer dentro de Sodoma, en lugar de irse. Entonces, Matthew Gray, de 33 años, se enfrenta a posibles multas y prisión por presuntamente infringir la prohibición de su país de prácticas de conversión. Cuando explicó a un medio de comunicación local el año pasado cómo dejó atrás la homosexualidad porque llegó a creer que estaba mal. Se sorprendió cuando la policía lo llamó más temprano, un domingo por la mañana, y finalmente le entregó una orden de acusación, citándolo a la corte. Grace dijo que después de que activistas LGTB con vínculos con el gobierno maltés y el movimiento por los derechos de los homosexuales de Malta lo denunciaron a la policía por la entrevista, ahora enfrenta multas de hasta 5.000 euros o hasta 5 meses de prisión si es declarado culpable de violar el artículo 3 de la Ley de Afirmación de Orientación Sexual, Género y Expresión de Género de Malta, que se hace ilegal para cualquier persona publicar prácticas de conversión. Ahora,
es muy apropiado que esto sea en Malta. Estaba pensando exactamente lo mismo, donde los caballeros de Malta tienen su sede. Bueno, ya sabes, todos ellos. ¿Qué pasa con ese sermón que hiciste? O toda esa serie de Greta a Malta. Greta a Malta. Tal vez sea buena idea si todos pueden ir y volver a ver esa serie. También lo pondré en la descripción. Pondremos el link, sí. Ahora que lo pienso, Little Eye Studio, también otra vez, bueno, siempre hablamos de ellos, pero hacen un gran trabajo. Hicieron un maravilloso documental sobre deportes. Así que lo pondré en la descripción también. Entonces la gente puede ir y mirarlo. Ese estaba excepcionalmente bien hecho. Me quito el sombrero ante aquellas personas que están haciendo este gran trabajo. Tú verás, solo quiero mencionar que mencionaremos allí cómo el deporte es en realidad una religión. Es una religión. Y hacia dónde conduce y las pasiones que crea. Y lo muestra muy, muy bien. La gente realmente vaya y mire esa pequeña producción de Little Eye Studio. Es excelente. Curiosamente, Martin, el debate es tan acalorado que cualquiera en los círculos católicos que asiste a la misa en latín o reza el rosario es considerado antiliberal, etc. Es como una casa de brujas. Sí, es que ahora lo tildan de extremista. No es lo que estemos promoviendo, pero eso solo muestra nuevamente a este movimiento del rey secular del sur. Ahora, Martín, piénsalo. ¿Qué se está creando? Si hay protestantes que piensan que todo este movimiento está mal, y aquí tienes católicos conservadores que piensan que todo este movimiento está mal, ¿no crees un vínculo de simpatía entre los dos? Precisamente, como si tuvieras el vínculo de simpatía ahora entre esas tres iglesias hacia el lado de trabajar, agitando a los conservadores y los demás. Y entonces, ¿qué harán? Cruzarán el Golfo y tomarán la mano de Roma y marcharán juntos e implementarán la marca de la bestia. Así que echemos un vistazo a este pequeño e interesante interludio. Atlántico revuelve la indignación ya que argumenta el rosario católico. El rosario es ahora un símbolo del extremismo. El artículo incluye este rosario animal formado por agujeros de bala, argumentando que los católicos de hoy son parte de un crecimiento contingente de nacionalismo cristiano. La coanfitriona del fin de semana de Foz, Rachel, tiene 1 o 2 rosarios en su bolso. Mi mamá lo hizo. Tengo uno en mis escritorios. Rachel, ¿está tratando de cancelar el rosario? No, bueno, ¿quién diría que tú y yo éramos extremistas de derecha por tener un rosario? Y parece divertido, pero en realidad no lo es. No es lo primero que intentan hacer los autoritarios. Es deslegitimar y prohibir la religión porque es una amenaza existencial contra el Estado. Y creo que eso es lo que tienes aquí. Y creo que lo que están tratando de hacer, y estamos viendo más artículos como este, esto parece cómico, pero estamos viendo cada vez más artículos que intentan asociar a las personas que son fieles, especialmente a aquellas que se adhieren a los más ortodoxos o tradicional, interpretaciones de la fe como de manera extremista de derecha, nacionalista blanco, y creo que debemos tener mucho cuidado con eso. En primer lugar, nuestra profunda ignorancia. Tú eres católico, yo también lo soy. Esta imagen de la batalla espiritual en la que estamos, como el rosario en oración, como un arma en la batalla espiritual, y el sacramento, ya sea agua bendita o lo que sea, en contra del diablo. Estas cosas son las cosas que creemos y usamos esa imagen porque creemos que estamos luchando contra algo muy malvado y por lo tanto muestra ignorancia. Pero también es muy interesante que estén tratando de asociarlo con la violencia, cuando de hecho, si observa las consecuencias de Roe Wade, ¿en qué tipo de proyección profunda está involucrado este artículo? Era el otro lado que estaba, ¿sabes?, atacando iglesias, difamando a los católicos, yendo frentes a sus iglesias y haciendo todo tipo de cosas obscenas. Entonces, ellos están manteniendo muy bien esto al frente del ojo público, creando el lazo de simpatía. Y poco a poco volviendo a la mentalidad de los conservadores en contra de la agenda del despertar, e incluso dentro de la Iglesia Católica, donde están sentados en la misma mesa, ¿sí? Entonces tienes el Vaticano para investigar las diócesis que apoyan a las misas tradicionales en Francia.
Así que no es solamente en Estados Unidos, eso es en todas partes, en el mundo entero. Un comunicado del nuncio apostólico en Francia, publicado por la diócesis en su sitio web, afirma que la visita apostólica es por mandato del Papa Francisco y se produce después de una serie de dificultades encontradas en las diócesis. Entonces, luego de la promulgación de las custodias tradicionales, el Papa Francisco, en motu proprio, restringiendo la misa tradicional en latín o misa tridentina, el obispo rey destacó las preocupaciones de varios sacerdotes y comunidades en su diócesis. Esto viene desde hace mucho tiempo. Incluso hace años había un obispo, el tal Ferber, que estaba por la misa en latín y los marginaron y han estado jugando este juego durante mucho tiempo. Solo está tomando un poco de vapor. Aquí está una pregunta. Esto era una señal de interrogación. ¿Con quién? ¿Con qué lado del catolicismo? Bueno, el protestantismo conservador creó un lazo de unión con el lado liberal o con el lado conservador. Con el lado conservador, con los tradicionalistas. Ok, si ese es el caso, es un brillante movimiento de estrategia por parte de Satanás. ¿De qué lado se enfrentaba la reforma en tiempos de Lutero? Con exactamente ese lado, la tradición. Entonces, con el lado tradicional, con el lado del Concilio de Trento. Esas eran las facciones en guerra. Hoy, los protestantes conservadores se unirán con los católicos conservadores, los mismos que respaldan el Concilio de Trento y condenan el Vaticano II. Esos son con los que se identificarán y esos son con los que crearán el vínculo de unión. Y esos son los que se unirán y dirán: implementemos normas y estándares cristianos como hermanos y hermanas en unidad. La reforma habrá sido totalmente destruida. Sí, 100%. El movimiento nacionalista cristiano incluye a estos católicos tradicionales y a todos los cristianos conservadores. Ahora, hagamos que la gente se enoje aún más. Entonces, involucremos al FBI y dejemos que el FBI comience a apuntar a los católicos que asisten a la misa en latín. Ahora, eso irritará incluso a los protestantes, ¿verdad? Seguro. Entonces, el ex agente especial del FBI y denunciante federal Kyle Serafin supuestamente obtuvo un documento filtrado del FBI que describe un plan para espiar a un segmento de una de las denominaciones religiosas más grandes de Estados Unidos. El FBI considera que a la división de Richmond le gustaría proteger a los habitantes de Virginia de la amenaza de la supremacía blanca que cree que ha encontrado un hogar entre los católicos que prefieren la misa en latín. Así que están fermentando el lazo de unión. Las iglesias se están uniendo y crearán leyes. Así que siempre es bueno ver cómo piensan. Sí, entonces veamos The Renan Video para que nos digan cómo piensan acerca de estas cosas. Miles de guerreros de Marías se reunieron en la Basílica de San Vicente de Paúl, en Polonia, para rezar el rosario, para asistir a misa, para consagrarse a la misa, para la santa que libramos de este lado del Atlántico. Mira a estos 8,000 hombres cantando una canción de batalla que data del siglo XII. Madre de Dios, cantan. De tu Hijo, nuestro Señor, Madre escogida María, conquista por nosotros. Envíanos al Hijo de Dios por amor a tu Bautista. Escucha nuestras voces, escucha las oraciones que ofrecemos. Danos lo que te pedimos. Aquí está nuestra canción. Diciéndole al mundo que tú no puedes matar al cristianismo. Así le decimos a Francisco, a los globalistas: anímate, Francisco, llévate nuestra misa latina. Hemos estado allí antes, sabemos qué hacer. Lo hicimos una vez antes, lo haremos de nuevo. Tu persecución solo nos obliga a recordar las promesas de nuestro bautismo que habíamos dejado de lado por un tiempo, para recordar lo que hemos perdido.
y ver cuánto odias la vieja fe, cuánto la amamos y cuánto debemos nunca olvidarla, cuánto necesitamos desesperadamente reclamarla como nuestro derecho de nacimiento como seguidores de Jesucristo. Estos globalistas, incluido el Papa, nos están haciendo amigos, nos están haciendo cristianos de nuevo, nos están despertando. Dios los está usando para volvernos a Él, para convertirnos de nuevo en los soldados cristianos de Jesucristo que nuestros padres fueron. Y si eso significa el martirio para nosotros, bueno, entonces estamos a punto de morir. Saludos. Martin, realmente lo siento por ellos, porque están volviendo a las tradiciones. Están parados allí con el rosario. Vengo de la tradición católica. 10 Ave María, un Padre Nuestro. 10 Ave María, un Padre Nuestro. 10 Aves María, un Padre Nuestro. El rosario para ayudarte a contar. El rosario tiene las cuentas para que digas los 10. Habrá 10 cuentas que son, en una hay un espacio que es el Padre Nuestro y luego están las 10 cuentas y luego bajas al credo y terminas con la cruz. Y luego ha dicho todo el asunto. No sea como los paganos, dice la Biblia, repitiendo una y otra vez. Y en cualquier caso, María está dormida, ella no puede ayudarte. Es deservizado, es adoración a Isis. Y es muy triste. Pero este es el tipo de religión que se vinculará con el protestantismo, arrojando arena de nuevo en el rostro de Jesucristo y destruyendo el último vestigio del protestantismo. Si Dios no tuviera un remanente que se aferra al testimonio de Jesús y guarda los mandamientos de Dios, no quedaría nadie para representarlo en esta tierra. Eso es cierto. Entonces la gente lamenta la pérdida de la religión. ¿Pero qué religión lamenta? Una religión falsa, basada en una premisa falsa. Así que aquí está Market Watch, de enero del 2023. Un aumento en las muertes por desesperación de los blancos de mediana edad puede ser alimentado por la pérdida de la religión. Un nuevo artículo de investigación argumenta que el documento de trabajo de Twilight Trice o Wesley College, Daniel Hunger, hombres de la Universidad de Notre Dame, y Thomas Ostrom de la Universidad Estatal de Ohio, analizaron la relación entre la religiosidad y la mortalidad por muertes por desesperación. Entonces, ¿qué es lo que lleva a la gente al punto de la desesperación? Los investigadores observaron la derogación de las leyes azules en particular. Martin, esto se está volviendo muy interesante. Se está poniendo muy serio también. Leyes azules, comercios limitados, normalmente los domingos por la mañana. Se ha demostrado que estas leyes están fuertemente relacionadas con las prácticas religiosas, creando cambios discretos en los incentivos para asistir a servicios religiosos que plausiblemente no están relacionados con otras religiosidades diversas, dijeron. La derogación de las leyes azules tuvo un impacto de 5 a 10 puntos porcentuales en la asistencia semanal a los servicios religiosos y aumentó la tasa de muertes por desesperación en 2 muertes por cada 100,000 personas. Ellos encontraron. Ahora, creo que están arrastrando muchas de estas estadísticas por los pelos, sí. Pero están tratando de mostrar algo. Sí, están poniendo a la vista del público. Sí, quieren que la gente sepa que necesitamos volver a esa religión de antaño. ¿Sabes qué? Desafortunadamente tenemos que volver a una piedad primitiva. Debemos, pero a la correcta, no a la falsa. Oh, esto es así. ¿Qué tan serio es que transmitamos los mensajes de los 3 ángeles? Es de vida o muerte en esta etapa. Vida eterna o muerte eterna. Me siento tan impotente. Ojalá todo el mundo pudiera escucharlo y compartirlo. ¿Cómo vamos a irritar a la gente para que empiece a ver dónde estamos? El tiempo, 16 de enero del 2023. Los 10 mandamientos de Dios.
para alejarnos del pecado. Sí, están impulsando una agenda. Regresemos. Sí, pero mira lo que están haciendo. Por la religión católica, los 10 mandamientos se basan en este dogma. Según el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo y Deuteronomio, Dios entregó su decálogo a Moisés en el monte Sinaí para ayudar a su pueblo elegido a cumplir la ley divina. Luego te dan una ley que es cualquier cosa menos la ley de la Biblia. Es la católica. Sí, el primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Es un Dios genérico. No es el Dios que dice, yo soy el que te saqué de Egipto. No es Yahvé. Es un Dios genérico. Es una deidad universal. Es ecuménico. El primer mandamiento que tienen se rompe. El primer mandamiento, no tendrás otros dioses, además del que te sacó de Egipto. ¿Bien? Luego, el segundo es, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Dónde está el segundo mandamiento? No te harás imagen, no te inclinarás ante ella, porque no la adorarás. ¿Por qué? Porque a ellos les encantan las imágenes. Lo quitaron, porque deben tener todos los dioses, además de Yahvé. Eso es todo, y puedes abarcar mucho más religiones. Así que aquí hay un aniquilamiento total de la palabra de Dios. Este es el tercer mandamiento, y no el segundo. Santificará los días santos. Disculpe, si lo busca en el Catecismo Católico, dice que la Iglesia te ordena guardar el domingo y los días festivos y todos los días festivos, según se especifique. Sí, que lo han resumido exactamente según los católicos, que santificaréis los días santos prescritos por la Iglesia. Ahora, es interesante, antes de que pueda volver a eso, primero tienes que eliminar todos esos días festivos e incorporar todos los demás días que no tienen nada que ver con esto en nuestro país. Por ejemplo, me entristece decir que no puedo identificarme con ninguno, o digamos prácticamente ninguno, de nuestros llamados días festivos. Ninguno tiene sentido para mí. Y en el pasado estaban todos los religiosos como Pascua y Navidad y todas esas cosas. Y en cierto sentido, casi anhelaba esos días. Pero son tan paganos como lo que tenemos ahora. Exactamente. Así que todas estas festividades preestablecidas por la iglesia son paganas. Así que en realidad solo queda un día sagrado, ¿correcto? Y es el sábado, el séptimo día. Luego te traen el cuarto mandamiento, que en realidad es el quinto, que dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Y quitan la promesa. Por supuesto. Y en las Naciones Unidas le dan la vuelta porque el derecho del niño está por encima del derecho de los padres. Sí. Así que ese mandamiento se ha ido. No matarás. Bueno, el aborto mata a muchos. Y no cometerás actos impuros, pero si defines la bestialidad y todos los demás movimientos que discutimos hoy como actos no impuros, ¿qué significa esto exactamente? No significa nada. No robarás, a menos que, por supuesto, hayas legitimado el robo. Sí, cambió la definición de lo que significa robar. Sí, como ya dijo Tomás de Aquino, no es delito robar y no es quebrantar los mandamientos si tienes necesidad. Bueno, no creo que Jesús les hubiera dicho eso a la viuda durante los meses que no tenía derecho a ir a robar porque tenía demasiado. No darás falso testimonio ni mentirás. Bueno, Martín, y si son nuestros ejemplos, entonces no sé dónde está ese mandamiento. Y no consentirás en pensamientos o deseos impuros. Se supone que esa es la ley de la codicia, que luego, por supuesto, se dividió en dos y la convirtió en el 10º también para compensar la falta de la que falta allí, en el segundo mandamiento. No codiciarás los bienes de otras personas, a menos que, por supuesto, como Tomás de Aquino dice, y sus compinches. Entonces, todo lo que va, tómalo si lo necesita. Oh, me quedo con este televisor o me quedo con este también, porque mi amigo lo necesita. Así que, Martin, esta es una ley que es totalmente contraria
a la ley de Dios, disfrazada para parecerse a la ley de Dios. Tú verás, si expone esta ley a los conservadores no católicos, ¿estarán de acuerdo? Sí, perfecto, vamos con eso, vamos a correr con eso. Aquí es donde nos dirigimos. Esta es la moralidad que quieren. Así que aquí hay otro artículo que dice: dame esa religión de antaño. ¿Protegió a los estadounidenses de la muerte por desesperación? Para el año 2070, tan solo 1/3 de todos los estadounidenses podrían ser cristianos, según el Centro de Investigación Pew. Ninguna persona sin lealtad a una fe religiosa podrían llegar al 52%. La cristianización de la sociedad es difícil de evaluar y más difícil de predecir. Pero podemos preguntarnos, ¿son buenas o malas noticias? Según un artículo de investigación publicado la semana pasada por la Oficina Nacional de Investigación Económica, un grupo de expertos prominentes en Cambridge, Massachusetts, son malas noticias. Es de hecho literalmente mortal. ¿Qué prueba han puesto sobre la mesa? En un uso original y estimulante de las estadísticas, los investigadores examinaron las profundidades de la desesperación de los estados estadounidenses, derogaron sus leyes azules. Estas eran leyes que prohibían el comercio los domingos para que la gente pudiera observar el sábado asistiendo a los servicios de la iglesia y pasando más tiempo con sus familias. Ellos están hablando del mismo trabajo de investigación del que estamos hablando hace un momento, pero no solo lo explican de manera más directa. Necesitamos leyes dominicales. Tenemos que volver a esa religión de antaño. ¿Estamos al final de los días? Definitivamente. ¿Crees que sí? La Biblia lo dice. La Biblia dice que cuando invaliden tu ley, entonces es tiempo de actuar. Han invalidado tu ley, Señor. Es hora de que actúes. Hablando a Dios. Señor, sí. Martín, es hora de que empecemos a actuar. Es hora de que subamos en una caja de jabón. No en su plataforma. No en cualquiera de las otras plataformas improvisadas. Quiero subirme a una transmisión de 3 ángeles muy alta. Digamos una caja. No lo llamemos... Las otras son muchas cajas. Subiremos a una caja. Sí. Creo que tenemos que orar por esto. Oremos. Padre Celestial, es tiempo de actuar porque han invalidado tu ley. Esta es nuestra oración también. Y Señor, si fuera posible, todos esos sacerdotes y todos esos laicos que no querían estar de acuerdo con esos votos, son sus hijos sentados en las iglesias caídas en Babilonia. Pueden ver que sus iglesias han caído. Pueden ver hacia dónde se dirigen sus ideologías. Sácalo de ahí, Señor, sácalos de ahí, para que guarden los mandamientos de Dios y mantengan el testimonio de Jesús. Esa es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Sincera gratitud por su amable aliento, oraciones continuas y generoso apoyo financiero. Alabamos a nuestro fiel y verdadero Señor Jesucristo por su gracia y misericordia y el privilegio de trabajar en su viña para alcanzar las almas para su pronto reino venidero.